Vamos entonces, hermano Luis, tiramos la primera. Hermano Alfonso, un gusto de saludarles. Ahora. Bien, buenas noches, pastora. Que el Señor le bendiga. Igualmente a usted. Gracias, muy amable. Bien, vamos a comenzar la segunda clase. Me imagino yo que repasaron la primera lección, ¿no? En la cual estuvimos hablando, ¿cierto?, de la creación y la caída del hombre. Eso ya un poquito a nosotros nos dejó bien claro, ¿no? Pues ahora vamos caminando, vamos dando paso a paso y vamos entonces a ir hablando acerca de lo concreto, ¿no? Hermano Luis, ¿puedo sacar esto para poder yo ir leyendo bien el Power? Déjeme un poquito ahí. ¿Me escuchan bien, cierto? Amén, sí. Amén. Bien. Bien. La salvación. Cuando Dios creó al hombre, ¿verdad? Como lo vimos en la clase anterior, lo hizo a su imagen, pero lo creó con un propósito, ¿verdad? Para que el hombre tuviera comunión con él y también le dio, ¿cierto?, la posibilidad o le dio entre paréntesis, la libertad para escoger entre el bien y el mal. Sin embargo, el hombre, ¿cierto?, decidió rebelarse contra Dios como consecuencia del pecado de Adán y de Eva. Por lo tanto, toda la raza humana tenemos esa procedencia de pecador por naturaleza, y entonces bajo esa condición, nosotros, de acuerdo a la palabra y de acuerdo a los hechos de desobediencia y de rebeldía, somos merecedores de la condenación en el infierno. Es un término que a veces no nos gusta escuchar, pero es lo correcto, es decir, no hay otro término para decirlo de otra manera, ¿ya? Y lo interesante aquí también, hermano, de que tengamos la Biblia bien a mano, y ojalá ustedes pudieran tener un lápiz que ustedes pudieran también marcar su Biblia con un lápiz ahí de color, algo, porque estos textos les van a servir a futuro, ¿no? Entonces, frente a esta salvación que el Señor nos da, vamos a ver las dos caras, ¿no? Aquel que tiene a Cristo en su vida y aquel que no la tiene. Vamos a partir por aquel que no reina Cristo en la vida de la persona. Vamos a ver entonces en qué situación se encuentra el hombre bajo ese aspecto. Y vamos a ir a Romanos 3, 10 y 12, y después nos saltamos al 23 y después leemos Romanos 5, 12. Entonces de ahí vamos a ver qué dicen estos versículos acerca de la raza humana de acuerdo al principio, de acuerdo al origen del cual Dios creó. Si alguien tiene a mano la Biblia, por favor vamos compartiendo los textos. En discipulado se trabaja con la Biblia en mano. Romanos 3 del día al 12, después nos saltamos al 23 y después del 5 versículo 2. ¿Qué dice? ¿Quién lo tiene a mano allí el texto? Yo. Ya, hermanita, léalo nomás. Es del día 12, ¿verdad? Sí. Rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios A ver, me parece que no. Romanos 3 del día al 12. Me equivoqué. Ahora sí.
Ya, Como está escrito, ese, como está eso, escrito, sí. no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ya. Recuerden ahí, ¿no? Más o menos retengan en mente. No hay ni uno, dice. No hay ni uno que haga lo bueno, ¿cierto? No hay ninguno. El 23, el versículo 23, ¿qué dice? Del mismo capítulo 3. ¿Lo leo, pastora? Sí, hermanito querido. Gracias. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ya? ¿Solamente el 23, pastora? Solamente el 23. Por cuanto todos pecaron, Pecaron y están están destituidos de la gloria de de Dios. 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 Y el 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué dice estos versículos acerca de la condición humana? ¿Qué es lo que más allí se resalta de estos versículos? Que todos somos pecadores. Todos somos pecadores, ¿cierto? Y como todos somos pecadores, no hay ninguno bueno, dice el Señor. ¿No? No hay ninguno bueno. Perfecto, ¿cierto? Todos somos pecadores y por esa condición, ¿qué nos pasa a nosotros? Estamos destituidos de la gloria de Dios. No, estamos echados fuera. Cuando alguien lo destituyen es porque cometió alguna falta, ¿cierto? Por lo tanto, también el Señor habla en ese mismo término. Como somos pecadores, estamos destituidos, estamos echados fuera, ¿no? De la gloria de Dios, ¿ya? Sigamos. Efesios 2, del 1 al 3. Busquemos Efesios allí. Dios. Efesios 2, del 1 al 3 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, este texto, ¿qué representa? ¿Cuál es la condición de una persona sin Cristo? ¿Qué sucede con su forma de ser? ¿Amén? Una ayudita. ¿Ya? Una persona sin Cristo, a ver, allí hay varias condiciones, ¿cierto? Podemos decir aquí en el versículo 2, somos hijos de desobediencia. Por lo tanto, ¿verdad? Allí hay espíritu de ira, dice la palabra, ¿no? En el 3 en adelante también al final habla de que nosotros hacemos la voluntad de lo que nos impera el cuerpo, es decir, nuestra forma, ¿no?
nuestros pensamientos también se rigen por eso. Por lo tanto, nosotros, como está en pecado, ¿cierto? Por lo tanto, somos hijos de ira cuando la persona de Cristo no está en la vida del ser humano, ¿no? Entonces, una persona sin Cristo es una persona con ira. ¿Y qué hace la ira en el ser humano? ¿Qué la lleva? Hace daño, hace maldad. A cometer ¿Ya? errores. ¿Y qué daño podemos nosotros enumerar? Uf. Entre tantos, ¿no? La ira es maldad. Maldad, pero la ira hace provocar que la persona pueda, ¿cierto?, cometer un homicidio, Delito, como pueda dice robar, aquí, ¿cierto?, quitar la vida a otro. La ira pecado, puede delito. llevar a la persona a insultar a otros verbalmente, lo maltrata psicológicamente, ¿verdad? Todas esas condiciones muchas veces hace que el hombre actúe frente a otro, ¿cierto?, con un pensamiento malo, así, tajantemente. ¿Por Es qué? perdón. ¿Sí, hermano Alfonso? Es producto de todo esto, la ira y todo lo que está escrito aquí en la Biblia, Ya, es porque se porque queja de siempre. me da la impresión que no tenemos a nuestro Señor en nuestro corazón. ¿Ya? ¿Cierto? Claro, pues. Una persona que no tiene a Cristo es Porque un porque... cristiano que tiene, perdón, pastora, un Ajá, cristiano que tenga a Dios en nuestro corazón, aunque cometemos errores, bueno, después lo podemos justificar porque reaccionamos, pero una ya, persona que actúa con ira, pienso de que no hay amor, no tiene a nuestro Señor en su corazón, creo yo, a lo ya. mejor Ujú. no es No tiene lo correcto, control, pero lo ¿no? siento así. ¿Ya? ¿Sí? Una persona que no tiene a Cristo no tiene control, ¿cierto? No Yo- tiene control del pensamiento, no tiene control de nada. ¿Por qué? Porque vive, digamos, en desobediencia, como dice este mismo texto, ¿no? Así es. Es decir, se deja guiar por todas las corrientes externas que vive el mundo, así lo Insisto, vive el ser humano, ¿no? es porque le Haciendo insisto, la voluntad de lo que a mí me dice mi pensamiento humano, y no lo que establece el Señor en los parámetros entre el bien y el mal, ¿cierto? Porque como el hombre vive en pecado, por lo tanto está muerto en esos delitos, ¿no? En comparación a una persona que tiene a Cristo en su vida, ¿no? Entonces, la condición de una persona sin Cristo es lo que nosotros vemos cómo actúa el ser humano en este mundo, ¿no? Y nosotros todos los días estamos viendo en la televisión todo lo que sucede externamente, ¿no? La persona busca salida frente a sus problemas en el alcohol, en la droga, ¿cierto? En los juegos de azar, quitándole al otro, ¿cierto? A través de la violencia, la muerte, etcétera, 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 ¿no? Recordemos que el hombre en pecado está envuelto en delito, dice la palabra. ¿Mm? Por lo tanto, aquí hay una condición clara entre uno y el otro. ¿Ya? Si nos vamos a Juan 8:42, nos sigue abriendo este sentido de aquel que no tiene a Cristo en su vida. ¿Ya? Vamos a Juan, capítulo 8, del 42 al 44. Ahora, lo lee mi esposo. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Ya? Hasta el 44. Porque no entendáis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra,
vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ujú. Ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ya, entonces aquí nos clarifica más la cosa, ¿cierto? Entonces, si respondemos la pregunta, ¿de quién son hijos los que no tienen a Cristo? ¿Quién es el padre de aquellos? Satanás. Satanás, el diablo, ¿cierto? Aquí lo revela la palabra, el diablo, ¿no? Y la persona cumple los deseos de aquel, ¿cierto? Y aquel habla mentiras, ¿no? Porque es un padre de mentiras, dice su palabra. En cambio, si Dios fuese nuestro padre, sería distinta nuestra condición de vida, ¿cierto? Allí tenemos claramente la diferencia, ¿ya? No sé si ustedes van anotando ahí mismo en su cuadernito o no sé, en su algo allí. Siempre es bueno ir subrayando en la Biblia para que nos vaya quedando allí muy clarito, ¿ya? Juan 3:18, ¿no? Vamos ahí a Juan 3:18. Nayeli, ¿podéis ver la que viene para afuera? Juan 3:18. ¿A dónde se le haya llamado para preguntarle? Dice así su palabra. ¿A dónde va? 3:18. Pongamos atención ahí al texto, ¿no? ¿Qué pasó? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿qué consecuencia recibe aquel que no tiene a Cristo en su vida? De acuerdo al texto, de acuerdo a la palabra. ¿Qué pasa con ese ser humano? ¿Qué dice allí? Escuchen bien, mire, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, ¿cuál es la consecuencia para los que no creen en Cristo? Es condenación. Condenación, ¿cierto? Hay una condenación en la persona, aquel que no cree en Cristo, ¿ya? No cree en Cristo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hermanos queridos. No. ¿No? Ya. Ya, Estamos sigamos tensos, entonces. Hermano Luis, por favor, la segunda lámina. Estamos viendo que toda la salvación es por gracia, pero tenemos que clarificar también quiénes reciben esa gracia, quiénes no reciben esa gracia, ¿ya? Ahora, pasamos al sentido de que aquí hay un trabajo que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo, ¿cierto? Y lo hizo allí en la cruz por todos nosotros. Y aquí entonces en estos textos vamos a ver allí cuál es la obra de Dios, es decir, qué es lo sustancial en la salvación para todo aquel que cree en el Señor. Vamos a Romanos 5:8. Aquí hay que trabajar en discipulado, se trabaja mucho con la Biblia, vuelvo a reiterar. 5:8. Un texto muy conocido por todos nosotros, que a veces lo repetimos mucho, ¿no? ¿Quién lo tiene? Yo. Ya, al tiro, hermana. Ya, dice. Mas Dios
A ver, espera un poquito, que no veo muy bien, pastora. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ya? Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún Sí. siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Por nosotros. Entonces, ¿qué hizo Dios para demostrar su amor aún siendo pecadores? ¿Qué hizo Él? Dio su vida por nosotros. ¿Cómo, hermana Juanita? Dio a su- Él entregó a su Hijo Pero, ¿qué para hizo el salvarnos a Hijo? nosotros. Ya, pero ¿qué hizo el Hijo? Murió por nosotros. Él dio su vida para salvar a nosotros los pecadores. Ya, dice aquí, ¿cierto? Que Cristo murió. Murió Esa es por la nosotros. obra. No es la obra de Dios que entregó a su Hijo para morir, Sí. ¿no? En la muerte, en la cruz, Él demuestra su amor por los pecadores, ¿no? Esa es una obra grandiosa que Él hizo, ¿no? Rindió su vida, ¿ya? Y nos vamos a Efesios 2, 8, 9. Siempre vamos a trabajar entre Efesios, Romanos, Juan, ¿no? Efesios 2, 8, 9. Este es un texto que deberíamos aprendernos un poquito así como de memoria. Es muy conocido, pero que también redunda mucho en la obra de Dios, ¿ya? ¿Alguien lo encontró? Amén. Sí, ¿Ya? amén. ¿Ya? Leámoslo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por Ya. obras. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Ya? Entonces, esta obra, ¿cómo la recibimos nosotros? Por gracia. Por gracia. Y la gracia es un regalo inmerecido, porque recuerde que Él, aún siendo pecadores nosotros, ¿verdad? Nos da y nos derrama de esa gracia que es gratuita, la entrega el Señor, ¿no? Por su muerte allí en la cruz. Por lo tanto, entonces, ¿es posible obtener la salvación haciendo buenas obras? Aquí habla de la salvación, ¿cierto? Por gracia soy salvos, ¿no? Por gracia, un regalo. La salvación es un regalo. Por medio de la fe, es decir, en el creer en Jesucristo. No, esto no es una condición de nosotros, humana, sino que es un regalo de Dios, un don de Dios. No por obra, nosotros no tenemos que hacer nada, dice la palabra, para que nadie se gloríe, es decir, para que ningún ser humano reciba gloria, solamente Jesucristo. ¿Ya? Entonces, la pregunta ¿es posible obtener la salvación haciendo buenas obras de acuerdo al texto? ¿Se recibe la salvación por obra? No. ¿O no? No. ¿Están todos de acuerdo? Así es. Sí, Sí, ¿cierto? Entonces respondemos no. ¿Por qué? porque La salvación viene por creer en Cristo, ¿no? ¿Ya? Y es un, ¿qué dice el Un texto? regalo. Un Es regalo. un regalo, muy bien. Es un don, ¿no? Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Bien, hermana Gladys, ¿ya? Vamos a Juan. Aquí vamos a ver quiénes somos los que estamos adentro y los que estamos afuera, ¿ya? Vamos a Juan 1:12. También es un texto muy conocido, ¿no? Que ¿Cuánto? lo repetimos reiteradamente a veces. Juan 1:12.
¿Qué nos dice este versículo? ¿Lo leo? ¿Ya? ¿Lo leo, pastora? Sí, hermano querido, hágalo nomás. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya. Entonces, aquí, ¿quiénes forman parte del reino de Dios? ¿Quiénes son los que habitan junto a Dios? ¿Quiénes son hijos de Dios? De acuerdo al texto. Pero es Eso igual se sí. daña, sí. Ya. Pero no es buena como la mía. Hermanos, Todos los que recibieron a Cristo. ya todos los que reciben a Cristo, les dice el Señor que son hijos de Dios. Todos los que reciben. Más adelante vamos a ver este recibimiento, ¿ya? Entonces son hijos de Dios los que creen en su nombre, ¿cierto? Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando hablamos de hechos, ¿no? Esa creación que Dios ha usado sus propias manos, su propia obra, ¿no? Para que nosotros podamos ser hijos de Él, ¿ya? Si nos vamos a Juan 5, 5:24, ¿qué nos dice? Es cierto, os digo, el que oye mi palabra y cree al que No, me perdón, envió, el 5. Ah, sí, ¿ya? de cierto, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, Y creen al que me envió Y no, muerte. condenación más ha pasado a la muerte. De cierto os Vida. digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida. ya. Entonces vemos que este texto nos habla de 3 beneficios de la salvación. ¿Cuáles serían estos 3 beneficios que se reciben, ¿no? Producto de la salvación? Si los podemos encontrar allí, a ver, De En cierto, vida ¿cuál sería el eterna, primero? es vida eterna. Perfecto, vida eterna, ya. ¿El otro? No tendrá condenación. Ya. ¿Y el Más tercero? ha pasado de muerte a vida. Pasamos de muerte a vida, ¿cierto? Esos Amén. son los beneficios de la salvación, ¿no? Vida eterna. No somos condenados, ¿no? Somos justificados en Jesucristo por creer en Él, ¿cierto? Y pasamos de muerte a vida, ¿no? Acuérdense, en la primera parte, la vida sin Cristo, todos estaban muertos en delitos y pecados, ¿cierto? El hombre por esa desobediencia, por el pecado de estar separado de Dios, entonces el ser humano es muerto, pero una vez que recibe a Cristo, pasa de muerte a vida, ¿ya? De muerte a vida. Qué maravillosos son estos beneficios que recibimos de la salvación. Y frente a esto, hermanos, quisiera preguntarles a ustedes si verdaderamente ustedes hicieron esta confesión de fe en una oportunidad, no sé en qué tiempo, en periodo, ¿no? Me gustaría preguntarles ¿dónde está Cristo en su vida? ¿Dónde ustedes tienen a Cristo en su vida? En mi corazón lo tengo yo. En su corazón, amén. ¿Los demás pueden decir lo mismo o no? Amén. Sí, amén. Ahí en la vida diaria. ¿Cómo? En la vida diaria.
Ya, pero ¿dónde, qué lugar en mi ocupa corazón, Cristo en la en mi vida corazón. del ser humano? En mi Aquel que corazón, cree en mi mente y en mi La corazón. mente, en su corazón, ¿ya? sí, en mi mente. En el corazón. ¿Alguien más no tiene esta ratificación de que tiene a Cristo en su corazón? Pues, tenemos que también tenerlo en la mente. ¿Ah? Para tener a Cristo en nuestro corazón también tenemos que tenerlo en nuestros pensamientos. Ya, sí, pero vamos a ver que cuando nosotros somos llamados por Dios para que formemos parte de esta gran familia de Dios, ¿cierto? Lo primero que el Señor pide es que el ser humano abra la Corazón. puerta de su vida, que es el corazón. Corazón. Por allí entra el Señor, ¿no? Hay un texto de Apocalipsis 3:20 que dice que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, dice, si alguno, es decir, si alguno quiere recibir a Cristo en su corazón, pues entonces dice que la persona le abre la puerta, que es el corazón, ¿no? Y el Señor entra, cena con él, ¿verdad? Y él permanece eternamente con esa persona, ¿ya? Entonces, lo primero es reconocer verdaderamente si tenemos a Cristo en el corazón, si hemos hecho esa confesión, si realmente a través de esa oración nosotros hemos recibido al Señor como nuestro Salvador. Porque si no hacemos esa confesión, entonces no formamos parte de esta familia y tampoco somos catalogados como hijos de Dios, ¿no? Entonces hay un paso que dar. El paso es de la confesión, de recibir a Jesucristo, ¿ya? Amén. Por eso insisto, si alguien no lo ha hecho, es la oportunidad en esta noche para hacerlo, ¿no? No sé si ustedes recuerdan en qué momento lo hicieron, hace cuánto tiempo atrás lo hicieron. Yo lo hice cuando participaba en la iglesia. Ya. Yo ahí acepté a mi Señor y transformó mi corazón. Amén. Muy bien. Sí. ¿Ya? Después yo me alejé bueno, años de la iglesia, pero aún lo siento dentro de mí. Ya. Aún, Muy por bien. misericordia. Amén. Bien. Agustín, yo estoy ocupada. Sigamos, hermano Luis, por favor. Ya. Ustedes saben que hay una ley que rige el universo, ¿cierto? Pero también hay leyes que rigen nuestra vida espiritual. Y eso es lo que nosotros llamamos las 4 leyes espirituales. Y que también nos sirve a nosotros para que también nosotros podamos hablar a otros de lo importante que es tener a Cristo en el corazón, ¿no? Entonces, la primera ley, ¿no? Podríamos decir que es aquella que decirle a otro o decirte a ti también, hermano y hermana, que Dios te ama y Él tiene un plan maravilloso para tu vida. Y ese plan maravilloso nosotros lo podemos también ratificar de acuerdo a lo que dice su palabra, ¿no? De aquel versículo tan conocido que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mejor plan no puede haber para el ser humano, es decir, un plan de que no solamente consiste en vivir en esta vida, sino que también en la vida futura. Nosotros no solamente pensamos como cristianos en esta vida terrenal, nosotros tenemos que poner nuestra mirada
en la vida celestial, ¿no? En la vida eterna. Por lo tanto, el propósito de Dios, ¿no? Es que aquel que recibe a Cristo tenga una vida en abundancia, una vida completa, una vida con propósito, una vida que verdaderamente el ser humano se sienta feliz de vivir. ¿Cuántos hoy en día no hay propósito en el ser humano? Es decir, se vive por inercia en este mundo, pero no se vive con un propósito. Y ese propósito lo cumple Cristo en la vida de la persona, ¿no? Por eso Él ha venido, dice, Él ha dado su vida para que nosotros podamos tener una vida en abundancia, una vida completa, ¿no? De alma, cuerpo, espíritu, una vida con propósito, ¿no? Entonces, ¿por qué muchas veces no mayoritariamente las personas experimentan esta vida en abundancia? Por esta segunda ley que yo quiero presentarles a ustedes. Como lo veíamos, ¿verdad? En la primera clase, nuestro hermano Luis allí hizo una muy bonita diapositiva, ¿no? En lo que nos apartaba a nosotros, ¿no? Por lo tanto, la mayoría no experimenta esta vida en abundancia porque hay un abismo que separa al hombre de Dios, y ese abismo, ¿cierto?, es el pecado. Eso separa al ser humano. Recuerden lo que leímos en Romanos 3:23, ¿no? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, el hombre en su condición de pecador está separado de Dios, ¿verdad? Aquí vemos la flechita, aquí hay una gran separación entre el hombre y Dios. Por lo tanto, no puede, cuando el hombre está separado de Dios, no puede experimentar el amor y el propósito que Dios tiene para esa vida, ¿no? Recordemos lo que dijimos, nuestro hermano Luis decía en la primera clase. ¿Cuál era el propósito de Dios en la creación? Tener una relación perfecta, ¿cierto? Que el ser humano tuviera una comunión y una relación perfecta con Dios. Pero debido a su desobediencia, ¿no? El hombre escogió su propio camino, por lo tanto, que era el pecado, la desobediencia, el rebelarse, y eso rompe esa relación, ¿verdad?, con Dios. Se interrumpió. El pecado interrumpió esta buena relación. Por lo tanto, este es un acto, ¿verdad?, de voluntad, absolutamente de voluntad. Dios es santo, nosotros somos pecadores y nos separa este gran abismo. Pero el hombre siempre trata de encontrar a Dios y muchas veces lo hace a través de su propio esfuerzo, ¿no? Las personas dicen, bueno, yo no le hago mal a nadie, trato de llevar una vida muy recta, ¿verdad? De leer filosofía, de meditaciones, ¿verdad? Pero todas estas tentativas que hace el ser humano fuera de comunicarse y buscar una relación perfecta con el Señor, es en vano, ¿no? Es en vano. Por lo tanto, frente a este abismo, frente a esta condición de pecador nuestro, la única solución que tenemos para enfrentar este problema es pasar a nuestra tercera ley, ¿ya? Y aquí nos clarifica aún más nuestro accionar, ¿no? Y la tercera ley habla, ¿verdad?, de Dios, el hombre, ¿cierto? Aquí tenemos Dios siempre arriba, ¿verdad? El hombre. ¿Y quién está en medio entre Dios y el hombre? Está Jesús, ¿cierto? Jesús. Por lo tanto, Jesucristo es la única provisión que da Dios para el pecador, ¿no? Solo Él puede conocer el amor y el propósito de Dios para la vida. ¿Por qué? Porque Él
murió, ¿cierto? Él se puso en el lugar nuestro, allí en la cruz, y en que, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿no? Y recordemos que Cristo murió, pero no se quedó allí en la cruz, ¿cierto? Fue sepultado, pero resucitó al tercer día, como dicen las Escrituras. Apareció a Cefa, ¿verdad? Apareció a los 12, después apareció a más de 500 personas. Por lo tanto, Jesucristo es el único camino, ¿verdad? La única verdad, y Él es la vida verdaderamente para rescatar al hombre del pecado. No hay otro intercesor, solamente Jesucristo. Amén. No hay una virgen intercedora, ¿verdad? No hay un hombre aquí que pueda ser muy inteligente y de una inteligencia absoluta que pueda interceder. No, solamente Jesucristo, no hay nadie más, ¿ya? No existe otro medio, no hay otro medio, solamente Jesucristo, ¿ya? Entonces, Dios a través de su Hijo Jesucristo nos ha salvado de ese abismo que nos mantenía separados de Él al enviar a su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz en lugar de nosotros, ¿no? Porque recordemos que Jesucristo era santo, Él no tenía ningún pecado, ¿no? Por lo tanto, de acuerdo a la ley romana, aquel que cometía algún delito tenía que morir en la cruz, pero aquí Jesucristo, Él no cometió ningún delito. Por lo tanto, Él se puso en el lugar mío, en el lugar suyo, ¿verdad? Y entregó su vida por nosotros. Por eso es importante entonces conocer esto, pero no es suficiente con esto. Siempre en la vida cristiana hay que hacer algo más, ¿no? Y el hombre tiene que hacer algo más y la mujer tiene que hacer algo más. Y aquí entonces la cuarta ley nos dice lo que tenemos que hacer, ¿no? Debemos entonces recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador mediante la invitación personal que el Señor nos hace, porque así podemos experimentar el amor de Él y también conocer y experimentar por nuestra propia vida el propósito que tiene Dios para nosotros. Cuando Cristo no reina en la vida del ser humano, aquí estos dos círculos, ¿no? Estos dos círculos, aquí hay dos círculos. Mírenlos bien. ¿Cuál de estos círculos los representa a ustedes? Si me pudieran decir. ¿El de la vida autocontrolada o de la vida controlada por Cristo? ¿Cuál es la que les representa a ustedes? Autocontrol. Vida controlada por Cristo. Ya, la vida controlada por Cristo. ¿Están todos de acuerdo? La idea. Esa es la idea, Ojalá. dice el hermano Alfonso. ¿Ah? Ojalá fuera todo así, Es que pero a puede Dios ser. no le podemos mentirle. No pues. Hermana Carmen, ¿ya? Pero, ¿dónde está Cristo en su vida? En mi corazón. Ya, está en su corazón, ¿cierto? Ya. Amén. Entonces aquí vamos a clarificar, ¿no? Cuando la vida es autocontrolada por uno misma, por mí, por yo, por ser, yo como persona, el trono lo ocupo yo, ¿cierto? Soy yo la que tengo mis propios propósitos, cumplo mis propios objetivos, ¿verdad? Yo me rijo por mis emociones, me rijo por mis pensamientos, todo lo rijo por lo que yo soy como ser humano. Por lo tanto, aquí, ¿cierto? Cristo está absolutamente fuera del ser humano, ¿cierto? Porque todo lo ocupo el yo. Y Cristo está absolutamente fuera.
Aquí no hay ninguna participación, nada, ¿no? Por lo tanto, los intereses controlados por ese ego que soy yo, ¿no? De lo cual muchas veces ese ego o ese yo resultan en discordia, en frustraciones, en propósitos no cumplidos, ¿verdad? La vida se hace un tanto nefasta, difícil, sin propósito en la vida, sin objetivo para vivir, porque todo lo controlo yo desde mi perspectiva humana, ¿ya? Aquí no hay nadie sobrenatural que me pueda decir a mí si lo que yo estoy haciendo está bien o mal, porque yo me rijo por mí, ¿ya? En cambio, cuando el trono, cuando el yo lo ocupa Cristo, ¿cierto? El yo, mi ego, queda destronado, queda, digamos, aquí el lugar lo ocupa primordialmente Jesucristo en la vida. Y el yo, ¿no? Amén. Queda un Ojalá. poquito fuera. Cristo es el trono, Ojalá. ¿no? Cristo es el trono. Amén. Entonces, mis intereses, ¿cierto? Lo que yo pienso, lo que yo trato de cumplir, siempre están en armonía con el plan de Dios. ¿Por qué? Porque yo me rijo, ¿cierto? Amén. Por lo que dice Cristo. ¿Y dónde lo dice? En la Escritura, ¿cierto? Ahora, ¿cómo busco mi mayor Amén. relación con el Señor para que el propósito, ¿no?, se cumpla? Es a través de la oración, porque yo busco comunión. La Es decir, oración. ese yo necesita de Jesucristo y no al revés. Y no al Amén. revés, ¿no? Entonces, esa es la Amén. diferencia. Esa es la diferencia de, Sí, de ser hijo de está Dios. bien. Está bien, pastora, lo que usted dice, está muy bien, pero si lo llevamos a la práctica, muchas ¿Sí? veces, los pasa que los creímos superior. Ya, Entonces, a eso iba yo, a ya, eso. ya. Por eso el cristiano, hermana, con esto no se termina nuestro paso por la fe. Nosotros todos No. los cristianos tenemos que ir creciendo, Amén. ¿no? ¿Y cómo vamos creciendo? En la medida que nosotros nos interesamos en la palabra, en la medida que nosotros tenemos comunión, ¿no? Amén. Porque cuando Cristo gobierna, Amén. entonces, ¿qué es lo que hace el ser humano? Nosotros nos sometemos a Dios. El soberano aquí es Dios. Amén. ¿No? Y si nosotros verdaderamente queremos ser hijos de Dios, tenemos que someternos a su voluntad y a sus propósitos, ¿no? Es como el padre cuando tiene familia. El hijo obediente, ¿cierto? Se disciplina a través de la enseñanza del padre, ¿no? O de la madre. Entonces, nosotros los hijos de Dios tenemos que tener esa misma percepción en nuestra vida. Lo que pasa es que a veces se nos olvida, hermano, ¿no? Se nos olvida porque justamente Amén. dejamos a la eso palabra, Sí, dejamos la palabra, ¿no? Dejamos la palabra, dejamos de tener comunión con el Señor. Ya no hay tiempo para orar, no hay tiempo para leer la palabra, porque las otras cosas ocupan mayor interés en mi vida. Y al Señor lo dejo aquí, po. ¿A dónde lo dejo aquí? Afuerita. Y ahí donde quedamos. Entonces un llamado también. Y ahí donde quedamos perdidos. Claro, pero allí hay que, digamos, cuando la persona, por eso en la iglesia, los domingos, la semana de estudio, la semana de oración, la escuela dominical, es para que mantengamos nuestra vida de fe
constante en nuestras vidas, es decir, para que se vaya llenando ese corazón, ¿no? Para que ese corazón sea controlado por el Señor, ¿no? Y sea llenado por el Señor. Bien, pastora. ¿No? Entonces, esa es la condición de la iglesia. No se abre porque hay que cumplir programas, no, es para que la vida del creyente se vaya alimentando espiritualmente, pues si nosotros no nos alimentamos, hermanos, caemos en esto. ¿Ya? Así es. Aquí Bien. Cristo está absolutamente fuera de nosotros, ¿no? Entonces el Señor nos va enseñando que la vida nuestra, hay muchas cosas. ¿M? Nosotros estamos rodeados de muchos, pero todo lo podemos hacer cuando verdaderamente nosotros nos sometemos al Señor, ¿no? Nos sometemos absolutamente al Señor. Amén. Pregunta, algo que decir para que continuemos nuestra clase. Quiero saber. ¿Alguna pregunta? Pastora, una pregunta. Leímos Romanos, ¿cuánto era? Romanos 3:23. Aquí están, leímos varios. Primero leímos el 3, el del día al 5, 12. el 5 y el 8, Ya no. ¿cierto? 3:10, 3:12. Romanos 3:10, 3:12, después Y el fue 23. Romanos 5:8, 5:12. 12, ahí está equivocado. Sí, po. Capítulo 3, versículo 10 al 12, Justamente. Y el 23. y el 23, ahí estaba, el 23, Del 5 al 12. Después el 5:12. ahí está, de mi pregunta. Después leímos, disculpe, Romanos 5:8 en la siguiente. Ya, Yo después les mando esto en todo caso, se los voy a mandar por si acaso. ya, sí. Sí, pastora, solamente mientras un comentario. Yo creo que si todos nosotros estamos acá, es porque evidentemente nos gustaría que fuera la segunda circunferencia, ¿verdad? Que Cristo esté en nuestro corazón. Eso es lo que todos querríamos. Amén. Pero como decía la hermana Carmen, no siempre ocurre así. Y yo quiero ponerle un ejemplo, porque uno es yo en el centro y otra es Cristo en el centro. Por ejemplo, nos levantamos en la mañana. ¿Qué es lo primero que hacemos? Vamos Dale a la la... gracia a ¿no? ¿Para quién? ¿Y eso para quién es? ¿Para nosotros o para Cristo? Para nosotros, ¿no? Porque nos bañamos, nos salimos del baño, nos tratamos de hermosear un poquito, nos peinamos. ¿Eh? Ahí está. ¿Sí? Nos peinamos. ¿Para quién es? Para nosotros. Después vamos y tomamos desayuno. ¿Para quién es? Para nosotros. Después nos ponemos a trabajar o a hacer las cosas de la casa o hacer algo para poder tener algo de dinero. ¿Para quién? Para nosotros. Luego Para nosotros. nos pilla la hora de almuerzo. ¿Esto para quién es? Para nosotros. Todo para el yo. Y entonces, si se dan cuenta, y después en la noche ya cansados de comer y de hacer otras cosas, nos vamos a descansar, nos vamos a dormir. ¿Para quién? Para nosotros. Para nosotros. Entonces aquí viene la pregunta. Si efectivamente es el segundo circunferencia, ¿cuántas horas o cuántos minutos al día le estamos dedicando a nosotros o le estamos dedicando a Jesús? ¿Ya? ¿Ah? Entonces esto significa, evidentemente, querer tener a Jesús en el centro de nuestra vida, no es solo una declaración verbal, no es decirlo, sino que
Así es. necesariamente significa tener cambios de conducta, Claro, ¿o no? claro que Tenemos sí. que cambiar Amén. nuestra forma de día a día. Y no significa que no tenemos que bañarnos, no significa Claro. que no tenemos que comer, que trabajar, no. Pero es distinto cuando uno hace las cosas con uno estando en el centro, donde todo lo hago para mí, o efectivamente hago cosas parecidas, pero con un énfasis distinto. ¿Ya? Y ese énfasis tiene que ser poniendo a Cristo en el centro. Y eso muchas veces, y termino con esto, Amén. a veces significa porque día a día nos enfrentamos a diferentes situaciones. Claro que sí. Nosotros reaccionamos, Sí, algunas situaciones son complicadas y algunas situaciones no nos gustan. Y nos sale el hombre que tenemos dentro, la mujer que tenemos dentro, ¿no? De repente decimos cáspita y recórcholi, ¿o no? Sí, 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 sí. Cáspita y recórcholi y otras palabras más. Claro que sí, claro que sí. Entonces, eso significa efectivamente tomar la decisión y poco a poco ir cambiando nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, Amén. nuestra forma de vivir. Porque si este camino no parte, siempre vamos a ver esto como una utopía, po. Vamos a ver como un sueño, pero que nunca parte. ¿Ya? Así es. Pastora. Gracias. Amén. Amén, ¿cierto? Cuando no está Cristo ahí en el centro, volvemos a ser hijos de ira, ¿no? Como decía el texto, ¿no? Volvemos a ser hijos de desobediencia, ¿verdad? Claro que sí. Bien. Continuamos, hermano Luis, con la siguiente, Sí, ahí está, pastora. por favor. Sí, ahí está. Esa. Ya, eso, ¿ya? Entonces aquí un poco recapitulando y poniendo, digamos, como término esta ley espiritual que el Señor también nos lleva a, como decía nuestro hermano Luis, que sea una cosa permanente, no que sea una utopía, no algo no por lograr o no por hacer, sino que son hechos concretos, ¿no? El diagrama del tren ilustra la relación entre el hecho este es Dios y su palabra, la fe, que es nuestra confianza en Dios y su palabra, y aquí está el sentir, nuestro sentimiento, ¿no? Pero ahora ya como hijos de Dios, ya nosotros no dependemos de estos sentimientos o las emociones, sino que ponemos nuestra fe en la fidelidad de Dios, la fe puesta en Él y las promesas, digamos, llevadas a cabo en su palabra, ¿verdad? Este tren se puede mover, esta locomotora se puede mover sin perfectamente este vagón, ¿cierto? Se puede mover perfectamente, ¿no? Por lo tanto, también aquí, ¿cierto? Nos muestra de que tenemos que un poquito hacer el ejercicio diario de que también cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, ya dependemos básicamente de Dios, de su palabra, ¿no? Y las emociones las tenemos que dejar un poco de lado. Nos deben regir nuestra condición de vida. Por eso Juan 14, 21 dice así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Mire qué grande promesa, ¿no? El que tiene mis mandamientos, es decir, el que tiene conocimiento de la palabra, guarda la palabra, la toma, ¿no? Como un hecho de principio de vida. Ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y se manifestará a cada uno de nosotros, ¿no? Por lo tanto, ya el Hijo de Dios vive bajo esos parámetros, ¿no? Bajo esos parámetros, y no se deja mucho influir por lo que pueda sentir en un momento determinado, porque si vivimos en base de emociones, entonces un día vamos a estar
que queremos ir a la iglesia, que queremos orar, que queremos, digamos, leer la palabra. No, no dependemos de las emociones, de lo que sienta el corazón, ¿ya? O lo que sienta, digamos, nuestra cabecita. Nuestros hechos, ¿verdad?, están basados en la palabra y en nuestra confianza en el Señor, ¿no? De esa manera va a ser regida la vida del que tiene a Cristo en su vida, ¿ya? Amén. Pasamos Amén. a la otra, hermano Luis, por favor. Ya, ese era un paréntesis que quisimos hacer para poder continuar también con estos otros temas en cuanto estamos hablando a la salvación, ¿no? Desde un principio hemos dicho que el ser humano, por su pecado y desobediencia, la relación con Dios se separó, ¿cierto? Pero aquí hay algo importante y hermoso de que Jesucristo restauró, ¿no? Y vamos entonces a Colosenses, Nuevo Testamento, y vamos entonces a decir, a ver qué nos dice en sí la palabra, ¿no? Colosenses, está después de Filipenses. Después de Filipenses está Colosenses. Colosenses 1:15. Dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es probable que Efesios nos clarifique mucho más esto. Efesios está antes. Efesios 1, del 7 a 10. Mire, escuchemos. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Fijémonos en el 10. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, estos textos que acabamos de leer, de alguna manera nos hacen ver que el propósito de Dios al enviar a Cristo en la cruz y resucitar de entre los muertos es de restaurar, ¿cierto? De reconciliar y de reunir, ¿no? De reunir lo que allí se había quebrantado, lo que allí se había roto, ¿no? Restaurar, reconciliar. Él con Cristo, dice, ¿verdad? Se vuelven nuevamente a unir con el Señor tanto las cosas que están en los cielos como que están en la tierra. ¿Ya? Ahora,
cuántas cosas y cuáles serán reconciliadas o reunidas en Cristo según estos pasajes. Si pusieron atención, ¿cuántas cosas? Si algo pusieron atención sobre todo en Colosenses, por ejemplo, el 16, habla allí. ¿Qué se va a reconciliar? ¿Cuáles son las cosas, digamos, por así decirlo, tangentes que podríamos decir que se reconcilian con Cristo, ¿no? Por su muerte allí en la cruz. ¿Qué creen ustedes, hermanos? De acuerdo a la palabra. ¿Estamos escuchando o no? Una pistita. ¿Ya? Cuando en la primera clase dijimos que el hombre había sido destituido, ¿cierto?, de allí del paraíso, ¿no? Lo dejó fuera, ¿no? Por lo tanto, ahora el Señor, con su muerte en la cruz, reconcilia todas las cosas. ¿Qué cosas? ¿Cuántas cosas Él reconcilia? ¿No? ¿Qué es lo que nos hace unir a Él con su muerte? El Espíritu Santo, la fe. Pero de lo concreto de la vida, lo concreto de las cosas visibles e invisibles que vemos. Sí, lo espiritual también no está equivocada, ¿sí? ¿No? Porque lo espiritual tiene que ver con la reconciliación con el alma, ¿cierto? Con el espíritu, ¿no? Nos reconciliamos, claro que sí, con su muerte, ¿no? Pero aquí habla también, ¿cierto?, de la oración. Ya, sí, porque la oración es algo que nosotros mantenemos, la comunicación, claro, también, ¿cierto? Es algo que no teníamos comunión, no teníamos contacto con Él. Ahora, ¿cómo tenemos contacto con Él? Claro, también en la oración. Eso se restituye en el ser humano. Pero también la Biblia nos habla de que todo lo que Él creó, ¿cierto? Todo lo que Él ha creado también queda, en este sentido, queda unido, queda reconciliado con el Señor. Por eso también nosotros como seres humanos, la naturaleza, ¿no? Todo lo que Él ha creado, también es parte de nuestra competencia como cristianos, porque Él la creó, ¿no? Por lo tanto, ahí también nosotros debemos tener cuidado y ser responsables con aquello que el Señor creó, ¿no? Por lo tanto, Él hace todo lo que está en la tierra, dice, lo visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, ¿no? ¿Para qué? Que por medio de Jesucristo, reconciliar todas las cosas, lo que están en la tierra como lo que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Por lo tanto, imagínense, el pecado llevó a que hubiera una absoluta separación, incluso con las cosas que nosotros vemos. Pero cuando Jesucristo muere, nos une, nos reconcilia con todo lo que Él ha creado, ¿no? Tal como ella decía, tanto lo invisible, ¿cierto?, como las cosas visibles que nosotros vemos. Y nuestros ojos, ¿qué ven? Todo lo que hay parte de esta creación, ¿cierto? Todo eso nosotros nos permite que también sean reunidas en Cristo, ¿ya? Por lo tanto, la palabra clave
que nosotros encontramos tanto en Colosenses, que es, él habla de reconciliar, ¿cierto? La reconciliación es cuando se produce, ¿cierto? Cuando uno se da cuenta verdaderamente que ha cometido algo, ¿cierto? Cuando ha cometido algún error y ha estado equivocado, uno se reconcilia, ¿cierto? Con una persona, ¿no? De esa misma manera, nosotros también, el Señor nos reconcilia con su muerte allí en la cruz. Y la otra palabra que Efesios habla es reunir. Él reúne, ¿no? Como que él junta, ¿no? En el sentido que le da, de reunir todas las cosas en Cristo, ¿no? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, ¿no? Por eso la salvación, aparte de otros muchos conceptos, definiciones que haya, porque en el Antiguo Testamento la salvación era un sentido de camino a Dios, ¿ya? Pero aquí en la salvación es reconciliación o reunión de todas las cosas en Cristo y la liberación del pecado y de todas sus consecuencias, ¿no? Mire qué maravilloso esto de Cristo, que por el hecho de que el Señor entregó su vida y en la cruz, nosotros podemos ser liberados del pecado y de todas aquellas consecuencias, pero lo más importante, el que nos llegó a Él, nos tomó y nos reconcilió con su Hijo, ¿no? Y con todas las cosas que el Señor creó en la tierra, ¿no? Por eso es importante entonces también estas relaciones que debemos tener muy claras en cuanto a lo que restaura, lo que se quiebra con el pecado y cómo lo reconcilia Cristo allí en la cruz. ¿Ya? Amén. Si vamos a Romanos 8:18, del 8:18-23, dice así: pues tengo por cierto, a ver si no estoy equivocada, sí, 8:18-23, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por la causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, ¿no? El sentido del hecho de que el pecado, como incluso ha permitido que también la propia creación de Dios, ¿verdad?, propio del pecado del hombre, también sufra y esté gimiendo, ¿no? Y nosotros hoy día tenemos muchas razones para hablar de esto, ¿no? En cuanto, por eso tenemos problemas de agua, tenemos problemas del aire, ¿no? Tenemos problemas de arborización, ¿cierto? Etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el hombre, con su pecado, con sus intereses propios, no ha respetado esta creación que ha sido dada para que el hombre disfrute de esa creación maravillosa que hizo el Señor en beneficio de todos nosotros, ¿ya? Hechos 3, 19-21, dice así: así que
arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo, ¿no? Entonces, ¿qué dice estos pasajes acerca de la creación? Y tenemos que arrepentirnos. ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para qué el arrepentimiento? ¿Para qué la conversión? Como decía el texto, para que sean borrados Nuestros vuestros pecados Nuestros y pecados. para que vengan tiempos de refrigerio, ¿cierto? Es decir, tiempos restaurados, tiempos mejores, ¿no? Tiempos de reconciliación, ¿no? Porque ya esta restauración no solamente venía en el tiempo del Nuevo Testamento, sino que también se hablaba ya, los profetas hablaban de la restauración, es decir, el hombre tenía que ser restaurado, tenía que ser reconciliado, tenía que ser liberado del pecado. Esto ya lo habían hablado, ¿no? Los profetas cuando hablaban, es verdad, tanto a los reyes, ¿cierto? Pero al pueblo mismo de Dios, de que era imperante y oportuno y urgente que el hombre se convierta y se arrepienta de sus pecados. Por lo tanto, la creación gime a consecuencia de pecado del ser humano, ¿no? Eso también es importantísimo. Aquí la palabra como nos revela también eso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las 4 relaciones que se restauran en la reconciliación? ¿Qué cosas se reconcilian, que se restauran? De acuerdo a lo que hemos visto en todos estos textos. Se restaura la conversación con Dios. Ya la relación con Dios, ya. Ay. ¿Qué más? Salvación. Ya podríamos decir, ¿cierto? La liberación del pecado, ¿cierto? Se restaura la creación, ¿cierto? ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. ¿No? También se restaura esta línea de tiempo, digamos, ¿no? Con la vida futura, porque como decía Romanos, el 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, ¿cierto? Que en nosotros ha de manifestarse, es decir, se restaura también en el tiempo todo lo que nosotros también sufrimos en esto, pero lo incomparable no es nada aquí en la tierra con lo que nosotros vamos a gozar allá en los cielos, ¿cierto? Por lo tanto, el Señor aquí también
nos hace ver de que hay que arrepentirse, ¿cierto? Y hay que convertirse al Señor para que la vida del ser humano pueda ser restaurada y puedan venir tiempos mejores, ¿no? Tiempos de refrigerio, como dice esto, ¿no? Por tanto, hay que arrepentirse, hay que volverse del pecado, ¿no? Hay que volverse esa vida corrompida, ¿no? A una vida de conversión, volverse a Dios, ¿no? Escuchar todo lo que el Señor nos habla también en su palabra. En resumidas palabras, un poco, ¿no? Es como también inclinarse a una sincera obediencia al Señor, a Cristo, ¿no? Porque este sentido de tiempo, de refrigerio, es el tiempo en el cual el ser humano se arrepiente, el Hijo de Dios se arrepiente y se convierten, porque si podemos ver nosotros que hay tiempos difíciles, ¿no? Pero también va a venir un tiempo en la cual el Señor va a derramar de su gracia y derrama de su gracia en nosotros, y se produce también en nosotros un descanso, ¿no? Se produce en nosotros un avivamiento, ¿cierto? Sentimos con mayor presencia al Señor, y eso es la presencia misma de Cristo en nosotros, ¿no? Son bendiciones espirituales, ese refrigerio que viene, son bendiciones espirituales que vienen de parte de Dios a través de su Espíritu Santo. Por lo tanto, aquel que es fiel, dice el Señor, aquel que es fiel y busca a Cristo, ¿no? Vence este mundo, ¿no? Toda esta vida pecaminosa que podamos nosotros también constatar en la propia vida terrenal. Pasamos a la segunda. ¿Qué hora es ya? No sé. Si tienen... Las 9:30, pastora. Las 9:30. Nos queda unos puntitos más. Ustedes me dicen, ¿la dejamos hasta aquí y continuamos la próxima clase o la terminamos? Yo soy materia dispuesta, pero si cumplimos el horario, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuántos puntitos quedan, pastora? Nos queda un poco recibir, tener claridad en cuanto a la seguridad de la salvación. Y allí también es un tema importante, porque a veces escuchamos cositas que parece que no nos dan, no estamos seguros de que tenemos salvación en Cristo, ¿ya? Entonces nos faltan y el resultado de la salvación, nos quedan 2 puntos con varios subpuntos. Otra clase más mejor. Otra clase más. Ya. Pregunta. Algo que decir. Si no se hace muy apurado. Ya. Por eso pregunto, ¿hay alguien que quiera hacer una pregunta, que quiera decir algo, que se quedó a lo mejor con algo no muy claro, a lo mejor no fue muy clara yo? Pastora, pastora, a nosotros la han enviado acá por el Zoom, o sea, el hermano Luis, ¿Sí? Toda la clase de hoy día, ¿cierto? Sí, sí. Claro, para nosotros estar estudiándola en la Biblia. Ya, ¿y ustedes repasaron la primera lección? Sí, yo anduve repasando ¿Algo o toda? todo. Ah, ya, ya. En que la medida que ustedes repasan la oración y van texto por texto, de esa manera van ustedes a ir aumentando más su conocimiento, ¿no? Y les va a dar la idea desde principio a fin. Porque si solamente leemos, pero no buscamos en la Biblia lo que nos dice, entonces quedamos un poquito en el aire. La palabra...
Sí. Se fue la pastora. La pastora, Se sí, fue la Se primera. nos perdió la pastora. Se lo fue la primera después que tenía todo el tiempo. Bien, mire, hermano, vamos a, mientras tanto se conecta, yo les voy a enviar el material de hoy y también el material que faltó por pasar, para que en un pedacito la próxima semana podamos terminar la lección de hoy. ¿Ya? ¿Les parece? Yo le Sí. envié material, le mandé un documento en un PDF y también le envié el video, ¿ya? Un video de la clase. Voy a hacer lo mismo y para Bueno, compartir. Luis, disculpe, ¿cómo se ve eso? En el WhatsApp es pincharlo directamente. Yo lo mandé al de discipulado. Ya. La clase se va a ver tal cual, igual como ven un video, una canción, una música por YouTube. Ya. Ahí mismo. ¿Ya? Ya. Lo han visto poco, ¿eh? Yo revisé cuánto lo habían visto y Es que la verdad de las cosas que no tenía idea que se podía ver ahí. Ahora recién me estoy enterando y estoy ¿Ya? sin los lentes, entonces no puedo leer, me cuesta. Y ¿Ya? la Biblia, como es Si chiquitito, la tienen letra. duda, ni un problema. Si tienen duda, me avisan y yo digamos, le ayudo. Vamos a terminar con un video corto, ¿ya? Que tiene que ver con la clase que estuvimos viendo hoy día, ¿ya? Lo voy a compartir. ¿Y aquí? Sí. Sí. Aló, pastora, ahí volvió pastora. Sí, sí, no me había dado cuenta que Se cayó. ahí se me había ido la cosa. Sí, les comentaba, pastora, que les voy a compartir el material y también en el material va a ir lo que falta para que lo revisen y en algunos minutos la semana siguiente lo cerramos para con las siguientes clases. Sí. Le iba a compartir el video, pastora. Ya, perfecto. ¿Le parece? Sí, sí. Para que quede claro lo de la salvación. Gracias a Dios tengo otro aparato aquí que me auxilia. ¿Se ve por ahí o no? Sí, se ve. Ya. Vamos a... File, please. Some lying, some stealing, and some acts of kindness here and there. I tried to live a good life. Well, let's see how good. This way. Next. File, please. Okay, I admit it. I did a lot of bad things. Yes, I see. But I've done good things too, to offset the bad things. Like one time I cheated on a test, but then I cleaned up trash in the park. That should balance out, right? Let's find out. This way. That should have balanced out, right? It should have balanced out. Next. File, please. Impressive. Oh yeah, I devoted my entire life to make this world a better place. I dug wells in Africa, I donated blood every month, and I ran an orphanage in India. I mean, I just wish I could have done more. And is this your subscription? I only read the articles. I only read the articles. I only read the articles. Next. My mom goes to church. Was baptized as a baby? Take American Express, right? Next. File, please. Whoa. Somebody's been busy. Well, let's get this over with. Sorry, I didn't know he was with you. Okay, step on the scale. Not you.
Him. Hey, wait a minute. That is totally not fair. That's why it's called grace. Next. Bien. Ahí entendemos, ¿verdad? Lo que era la gracia, ¿no? Recibida del Señor, ¿no? ¿Le gustó el video? Amén. Sí. ¿Eh? ¿Deja que pensar eso o no? Hola, Sarita. No por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, ¿cierto? No, ante el Señor no vamos a llegar con un cadejo de cosas de lo que hemos hecho, no, sino que si es que verdaderamente somos hijos de Dios, ¿no? Y por eso estas enseñanzas, estas lecciones nos ratifican verdaderamente, ¿somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios? ¿Ya? Y la responsabilidad que tenemos de ser hijos de Dios, ¿ya? Bien. ¿Alguien?